Estos son los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, Sem engendró a Arfaxad. Tenía entonces 100 años de edad. Después de engendrar a Arfaxad, Sem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Selah. Después de engendrar a Selah, Arfaxad vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Selah vivió 30 años y engendró a Eber. Después de engendrar a Eber, Selah vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Después de engendrar a Peleg, Eber vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Después de engendrar a Reu, Peleg vivió 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Después de engendrar a Serug, Reu vivió 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Después de engendrar a Nahor, Serug vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor vivió 29 años y engendró a Terah. Después de engendrar a Terah, Nahor vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Terah vivió 70 años y engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abram, a Nahor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Génesis 11, 10 al 27. En este pasaje se cierra una sección importante en el libro del Génesis y se produce un giro significativo. La primera parte del Génesis abarca los primeros 11 capítulos, los cuales comprenden un periodo de por lo menos 2000 años, equivalente al periodo que abarcará el resto de la Biblia. La segunda parte, es decir, los 39 capítulos restantes, abarcan un periodo de unos 350 años. En los primeros 11 capítulos de Génesis tuvieron lugar 4 grandes acontecimientos. La creación, en los capítulos 1 y 2, la caída, en los capítulos 3 y 4, el diluvio, desde el capítulo 5 hasta el 9, y la Torre de Babel, en los capítulos 10 y 11. A partir del versículo 10 del capítulo 11, entramos en la segunda parte del libro, en la cual se comienza a tratar la línea de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Esta línea de descendencia es la que seguirá desarrollando el resto del Antiguo Testamento. La línea de Sem se desarrolla a través de su hijo Arfaxad, hasta llegar a un personaje clave, Terah o Taré, quien es el padre de Abram. El libro del Génesis incluye más de 20 generaciones, sin embargo, emplea casi una tercera parte de su texto en la vida de Abram. La línea de los descendientes de Sem cruza a través de toda la Biblia de forma directa hasta llegar a la cruz de Jesucristo. A través del registro de la historia de estos personajes y eventos, Dios nos prepara para comprender una verdad esencial. Desde la caída, el hombre nace en pecado, está en rebeldía, se ha desviado por sus propios caminos apartándose de Dios y es incapaz de cumplir con sus demandas. En el incidente de Caín y Abel, vimos que Caín fue incapaz de reconocer su pecado. A través de su historia, consideramos las consecuencias trágicas que acarrean el orgullo y la necedad de no admitir nuestra necesidad de Dios. Antes del diluvio, vimos la degradación de una humanidad cuyos pensamientos eran continua y totalmente malos. Las personas de aquella época se entregaron al pecado dando rienda suelta a su violencia y a sus deseos depravados de su naturaleza física. Los seres humanos estaban ciegos a su necesidad de Dios, sordos a sus demandas y muertos para Él. A pesar de eso, el Señor los llamó a volver a Él a través de Noé. Sin embargo, ellos despreciaron su invitación y perecieron en su pecado. Después del diluvio y a través de la construcción de la Torre de Babel y su rebelión abierta contra Dios, vimos nuevamente a los hombres poner en evidencia el estado de pecado en el que se encuentran. A partir de este pasaje, el lente de la cámara de Dios se ha ido focalizando y, habiendo partido de un panorama amplio, ahora se concentra en una familia, la familia de Sem, y particularmente en un hombre, Abram, quien será el padre de la nación hebrea,
de quien proviene Jesús, el Salvador que Dios prometió en el Edén.